En el episodio de hoy nos encontramos con el director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Además es profesor de cine y restaurador fílmico. Estamos con Jaime Córdoba. Hola, don Jaime, ¿cómo le va? Gabriela. Bien, gracias. Don Jaime, si usted me puede decir un poco cuál es el camino y la importancia que usted le ve a dedicarse a el patrimonio fílmico. Bueno, es bastante amplia la respuesta. Intentaremos sintetizar un poquito. Durante muchos años no hubo una institución que sistematizara el acopio, el orden, la recuperación de películas chilenas, del patrimonio audiovisual chileno. Tenemos, por ejemplo, que las primeras cinematecas en el mundo datan de comienzos de los años 30, en Rusia, en Francia, posteriormente en México, ¿cierto? En Latinoamérica, en Uruguay, en la década del 40, cuando se cambia del cine mudo al cine sonoro, que va entre 1927 y 1930. Todas las películas mudas, como ya no se pueden exhibir, son inservibles, las compañías las destruyen. Y hubo ciertas personas, Henri Langlois en Francia, que tuvo la visión de pedir esas películas, comprarlas, almacenarlas, porque había no solamente un material visual, títulos con cierto valor comercial, sino que la historia misma, los orígenes mismos del cine. Eso está ocurriendo en la primera mitad de la década del 30 en Europa. En Chile, la Cineteca Nacional nace el 2006. Entonces, comprenderás que hay una brecha tremenda de tiempo donde las películas chilenas del periodo mudo o bien se perdieron, fueron botadas a la basura, fueron vendidas para sacar las sales de plata y hacer maquillaje o puntas de cordones de zapatos, peinetas, marcos de lentes, etc. O bien, como las películas eran inflamables, de un material llamado nitrato de celulosa, hacían muchas veces combustión espontánea al haber estado guardadas o mal almacenadas, con mucha temperatura y mucha humedad. Entonces, cuando llegamos a una conciencia de lo que es el patrimonio fílmico, ahora esto comienza en la segunda mitad de la década del 90 con una creación del Ministerio de Educación, de un archivo audiovisual, que lo dirige en ese momento Ignacio Aliaga, que va a ser el prefacio a la creación de la Cineteca Nacional, unos años más tarde, cuando se deciden a ponerse a buscar material, rescatar y restaurar material, ya hay décadas en las cuales ese material, por diversos motivos, no estaba. Hay aproximadamente unos 80 títulos de películas argumentales chilenas que van desde 1910 a 1931 y de las cuales hoy día solamente existen 4 títulos. Faltan más de 80 películas, sin contar los documentales, noticiarios, películas de dibujos animados, películas spot comerciales que también se hacían en esa época. O sea, la prehistoria del cine chileno está totalmente perdida, ¿ya? Gran parte de lo que es el cine mudo, e incluso las primeras películas, los primeros intentos sonoros de películas sincronizadas con discos, que por lo menos hay unas 3 películas que también están extraviadas. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta de por qué me intereso por el patrimonio, primero es porque hay que pensar como ciudadano. ¿Qué país quiere uno para sí mismo y para los que vendrán después? Y con esa mentalidad ciudadana, creo que lo mínimo que uno puede hacer es recuperar, no solamente en el caso de cualquier particular, sus antecedentes familiares, recrear su árbol genealógico, saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Y si lo miramos en un tema macro, cultural chileno, también rescatar todo lo que se hizo en aquella época por estos pioneros que con sudor, con esfuerzo, con ingenio, lograron hacer películas que, sin embargo, constituían un intento aislado, ¿ya? Por mucho que hoy digan las autoridades de que hay una industria del cine chileno, eso es falso. No hay industria del cine chileno, no hubo industria del cine chileno, no ha habido ese fenómeno cinematográfico en Chile, a diferencia de México, Brasil o Argentina.
En el cine mudo, las películas se hacían como una empresa individual de un grupo de amigos. Terminaba la película, recuperaban los costos, o bien la película era un fracaso y esa empresa se deshacía. No hubo continuidad en las temáticas, en la búsqueda de un estilo, y por lo tanto tampoco podemos hablar de una identidad del cine chileno durante la época muda, a pesar de que podemos sacar breves conclusiones de las 4 películas que existen para ver de dónde proviene el estilo narrativo, que es netamente un estilo de cine norteamericano, de aventuras, que se exhibía en Chile en la época. Ahora sería bueno encontrar las películas de la década del 10 para ver cuál es el estilo visual de esas películas, que es muy probable que haya sido un estilo más bien europeo, tendiente al tipo de cine que llegaba mucho a Chile hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Oiga, don Jaime, cambiando un poquito de tema, le quería preguntar por el Festival de Cine Recobrado, porque tengo entendido que partió siendo más bien una competencia, pero que ahora se dedica mucho más a todo lo que estábamos hablando recién de lo patrimonial. Entonces, ¿cómo fue este cambio y en qué se enfocan actualmente? A ver, el festival partió como una semana del cine, Ya. Semana Internacional del Cine, por allá por 1997. El festival lo creó Alfredo Barría, quien lo dirigió por 18 años. Y poco a poco ese festival, bueno, yo creo que desde las primeras versiones tiene esta inquietud por el cine recobrado. Se exhiben películas antiguas, se exhiben algunas obras, algunas piezas de cinemateca, de archivo, y así parte el festival. Poco a poco se va integrando una franja de competencia de documentales, la cual dura hasta el 2010 aproximadamente. Se elimina esa franja porque cuando el festival parte el año 97, el FIDOX también estaba comenzando en Santiago, no hay más festivales en Valparaíso por lo menos, hoy día hay cerca de 40 festivales en toda la provincia, una cosa abismante, y los documentalistas llegaban a exhibir sus trabajos muchas veces como estreno al festival. Cuando transcurren los años y empiezan a aparecer una cantidad de festivales de diversa índole, ya muchas veces los documentales que llegaban habían recorrido todo un circuito con los festivales de cine de Antofagasta, en Santiago, etc. Y muchas veces venían a rematar o a morir al Festival de Valparaíso. Entonces, mediáticamente, no era una sorpresa, no era una curiosidad para el público, y poco a poco se intentó derivar hacia un cine documental de carácter patrimonial. Pero tampoco hay una producción constante de documentales con estas temáticas. Así que se deja de lado y Alfredo da vuelta a la página y se enfoca hacia la hiperespecialización del cine recobrado. ¿En qué consiste esto? Que se va a trabajar principalmente con cinematecas o archivos, tanto nacionales y extranjeros, latinoamericanos y europeos, con películas que han sido recientemente reencontradas, restauradas, o bien curiosidades fílmicas que están en poder de los archivos cinematecarios. Lo cual es un plus porque muchas de estas películas no son fáciles de encontrar o descargar de internet. Hoy día la gente se ha vuelto muy cómoda y casi no va a ningún festival, sino que ve las películas en un computador o en la pantalla miserable del teléfono. Pero eso no es hacerle justicia a lo que contiene la imagen. Así que esa ha sido la tónica por la cual el festival fue volviéndose hacia este origen del año 97 con un material de archivo. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero tratando de volver a exhibir películas en su soporte fílmico, en 35 y 16 milímetros. Llegamos a un punto en el cual hubo festivales donde toda la proyección fue digital, pero como la exhibición fílmica ya no existe, se murió, no se fabrican más los rollos de películas, los cines están optando por una proyección digital, 3D. Acá vamos a recuperar las viejas tecnologías arcaicas, rudimentarias, de lo que realmente es conceptual y espiritualmente el cine. Oiga, don Jaime, a propósito de que usted es profesor de cine, hace clases, tengo entendido, en 4 universidades, entonces, ¿cómo concibe usted el futuro del cine a través de lo que usted ve con sus alumnos? ¿Qué cree que se viene? El apocalipsis, probablemente. Sí, yo lamentablemente a mucha gente no le va a gustar o no le gustan las cosas que digo, porque
lamentablemente soy muy crítico, pero hoy día los muchachos que entran a estudiar cine no lo hacen con una pasión o con una vocación, sino que muchas veces por intentar ver de qué se trata y donde probablemente no tenga que estudiar mucho. Esa es la tónica. Lamentablemente la gente que entra a estudiar cine lo hace arrancando de las matemáticas, del lenguaje y de la historia. Y se encuentran con la historia, historia del cine, historia del lenguaje, se encuentran y que tienen que estudiar y leer apuntes. Son los ramos menos populares que hay. Y el profesor que hace esos ramos también es el menos popular, porque reprueba mucha gente. Segundo, se encuentra con el lenguaje, tiene que redactar guiones, tiene que escribir, tiene que hacer proyectos. Y finalmente se encuentra con las matemáticas, tiene que medir la distancia focal de los lentes de las cámaras y tiene que hacer presupuestos para los proyectos. Por lo tanto, todo aquello de lo cual estaba arrancando viene a encontrárselo de frente y de manera insoslayable en la carrera de comunicación audiovisual y o cine. Entonces ahí el muchacho se da el golpe contra la pared y empieza a patear estos ramos teóricos y empieza a probar los ramos prácticos porque él quiere contar cosas, quiere emocionar a la gente, quiere ser artista y un montón de otras cosas más. Es válido, evidentemente, pero viene esa carencia intelectual formativa donde se echa de menos una comprensión lectora, se echa de menos una falta de vocabulario. Y aquí viene lo más absurdo, es decir, el muchacho, si no sabe expresarse verbalmente, no usa más allá de 50 o 60 palabras en su vocabulario habitual, ¿cómo pretende darse a entender audiovisualmente? Sabemos que, y la neurolingüística también lo plantea, que a mayor conocimiento, a mayor comprensión y adquisición de un vocabulario, muchas veces dejando de lado lo que es la sintaxis, sino que aprendiendo vocabulario, se generan nuevas ideas, se genera una mejor comprensión, se genera incluso una economía de recursos lingüísticos y por lo tanto tú puedes tener una mayor capacidad de abstracción con el cual o con la cual tomar un guión que está escrito, interpretarlo y llevarlo a imágenes. Es un proceso misterioso y maravilloso. Cómo convertir una letra muerta en una hoja de papel en un plano, una escena, una secuencia, una película completa con actores que se mueven, con colores, con tonalidades, con movimientos de cámara, con montajes, con elipsis, es decir, todo un lenguaje que ya fue archi explotado en la década del 20 por los cineastas soviéticos y que sin embargo hoy día uno ve las películas y parecen tan rudimentarias y esenciales y uno dice, ¿para qué estudian cine? Si lo más complejo ya se hizo. Para mí personalmente, yo veo una película como El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, una película del año 29, y ahí se acaba el lenguaje cinematográfico, no hay nada más que hacer. Haga su maleta y váyase para la casa. Porque Vertov con Eisenstein son los que sacan el mayor potencial de las técnicas de montajes, movimientos de cámara, iluminación, encuadre, etc. Entonces, cuando uno ve la riqueza del cine mudo, porque entre paréntesis, uno tiende a pensar que cuando hablamos de cine mudo, Chaplin. Pero Chaplin no es el representante del cine mudo. Chaplin es básico, es rudimentario. El cine mudo es mucho más que Chaplin, ¿no? Es la complejidad técnica, es la complejidad del lenguaje, la complejidad polisémica, semántica de los cineastas europeos. Chaplin hace un cine para la masa, los europeos hacen un cine para un público pensante. Y vemos las películas actuales y prácticamente no hay ninguna búsqueda o desarrollo a posteriori de lo que hicieron estos cineastas soviéticos. Entonces uno dice, ¿qué están estudiando o con qué influencias llegan? Con la influencia del videojuego, del videoclip y de la televisión. Las películas que vemos hoy día en los cines son juegos de computador, ¿cierto? De juegos Nintendo de 1 hora y media, prácticamente. Y si no, las restantes películas de acción son películas de videoclip. Ahora, ese fenómeno se produce en los años 60, cuando muchos cineastas norteamericanos, jóvenes, salen de la televisión y entran a dirigir en el cine. Y se produce esa renovación del lenguaje. Está bien, por un lado, lo que hace la gente de la nueva ola francesa, Godard, Truffaut, Chabrol, Romer. Pero ya
hay un paroxismo de este fenómeno donde uno termina viendo una película con un lenguaje televisivo. Planos medios, primeros planos, planos medios, primeros planos, planos medios, primeros planos. Y no hay un dramatismo en la imagen, no hay un misterio, no hay una belleza plástica, sino que es todo rápido y muy próximo, pensando en que la película va a estar poco tiempo en el cine y va a llegar rápidamente a la televisión o al DVD o a internet. Entonces, como son pantallas más pequeñas, la imagen también tiene que ser menos compleja para que la gente pueda verla en un televisor y entender lo que está viendo. Ya no se hace cine pensado para una pantalla grande. Un plano como el de Lawrence de Arabia, donde vemos todo el desierto y un punto que es un camello y otro punto, otro camello que le da la vuelta, lo rodea, ese plano que puede durar fácilmente 2 minutos, o una secuencia de un ataque, ¿cierto?, de un comando británico en una instalación de agua pesada en Noruega, en Telemark, de la película Los héroes de Telemark del año 65, 20 minutos sin música, solamente con ruido ambiente. Hoy día esos planos y ese tipo de concepción sonora son imposibles. Las películas están llenas de sonido, llenas de música, están llenas de movimiento. No hay una contemplación. O sea, esa capacidad para ver, para observar, para comprender se atrofió. Si usted le pregunta a alguien que fue a ver, no sé, Los Vengadores o Rápido y Furioso número 15, ¿qué le pareció? Oh, bueno, la película, súper buena, explosión aquí, ¡pam! Y todo lo demás. Pero, ¿qué comprendió más allá de la imagen de un plano que dura 1/4 de segundo? Nada. Es decir, se fabrica un material para que la gente sea sobresaltada sensorialmente, no intelectualmente. Y los alumnos que llegan pervertidos en ese sentido, a buscar ese tipo de elementos en la carrera y con un desprecio total por la historia, por el blanco y negro y por el cine mudo. Oiga, don Jaime, a propósito entonces de que estábamos hablando de sus gustos, del cine mudo y de la historia, ¿usted me podría recomendar 3 películas que a usted le gustaran? ¿Solo 3? Bueno, las que quiera. Ya, vamos a elegir una del cine mudo, Metrópolis, de Fritz Lang, otra película del cine sonoro, The Searchers, Más corazón que odio, de John Ford, y Sunset Boulevard, El ocaso de una vida, de Billy Wilder, de 1950. Hay más, pero las películas de cabecera son esas 3. Muchas gracias, don Jaime, por su tiempo, por esta entrevista y por conversar. Estamos entonces muy agradecidos de su entrevista. Y yo a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros durante este programa.